Buenas tardes, Máster Zoraida Altamirano. Somos el grupo número 5, integrado por Cusme León, Guamán Rodríguez, Jaramillo Armijos, Barroso Soriano, Rodríguez Contreras, Mora Aguirre y mi persona Kerly Parra. El tema que vamos a socializar el día de hoy es perspectiva pedagógica, cognitivista y constructivista. Además, también se hablará sobre los aportes de Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky. Antes que nada, les voy a dar una pequeña introducción, que es que el cognitivismo y el constructivismo son dos perspectivas pedagógicas que estudian cómo aprenden los niños, pero cada una lo hace desde un enfoque diferente y complementario. El cognitivismo se centra en los procesos mentales internos, como el niño percibe, cómo recuerda, piensa y resuelve problemas. También considera al estudiante como un ser activo que procesa la información paso a paso para construir su conocimiento. En cambio, el constructivismo plantea que el aprendizaje no considera solo recibir información, sino que también considera el construirla a partir de experiencias, relaciones sociales, conocimientos previos. Para esta visión, el niño aprende explorando, experimentando, preguntando y relacionando lo nuevo con lo que ya sabe. Autores como Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel explican que el aprendizaje surge cuando los niños interactúan con otros. Además, interactúan con su entorno, dialogan con otros, participan en actividades que desafían su pensamiento. En ambas perspectivas ofrece una visión completa del aprendizaje infantil. El cognitivismo explica los procesos mentales que ocurren dentro del niño, mientras que el constructivismo muestra cómo esta estructura mental se desarrolla mediante la experiencia. A continuación, mi compañera les van a explicar más sobre este tema. Buenas tardes, licenciada. Yo le voy a hablar sobre Jean Piaget en el cognitivismo y el constructivismo. Jean Piaget en el cognitivismo representa el cognitivismo porque estudió cómo funciona la mente infantil y cómo se desarrolla el pensamiento a lo largo de la infancia. Su enfoque explica el aprendizaje como un proceso interno, donde el niño organiza y estructura la información a través de pequeños esquemas mentales. Aportes en el cognitivismo de Jean Piaget. El aprendizaje depende del desarrollo cognitivo. Los niños procesan activamente la información y construyen estructuras mentales cada vez más complejas. Jean Piaget en el constructivismo. El constructivismo se basa directamente en las ideas de Piaget. Su teoría explica que el conocimiento no es transmitido, sino construido por el propio niño, a través de la exploración, la experiencia y la interacción con el medio. Los aportes son que el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje, no es un receptor pasivo. El aprendizaje es un proceso activo de construcción del conocimiento. El desarrollo dependiente de la interacción entre el individuo y el entorno. Jean Piaget es una figura clave en ambas teorías, porque desde el cognitivismo explica el desarrollo de los procesos mentales y desde el constructivismo fundamenta que el conocimiento se construye mediante la interacción y la experiencia. Su trabajo transformó la educación impulsando metodologías centradas en el estudiante, el aprendizaje activo y la comprensión significativa. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el constructivismo y la aplicación educativa. El constructivismo se considera que el aprendizaje es un proceso educativo en el que el estudiante interpreta, transforma y construye la información a partir de sus experiencias previas y la interacción con los otros. El docente acompaña, guía y genera ambientes retadores donde los estudiantes pueden explorar, pensar, colaborar y resolver problemas. Estas perspectivas se reflejan en metodologías como proyectos, trabajo cooperativo y actividades manipulativas, y evaluaciones centradas en el proceso, que promuevan aprendizajes más profundos y duraderos. También les voy a hablar sobre los aportes de Piaget, Ausubel y Brunner y Vygotsky. Los aportes de Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky constituyen la base del enfoque constructivista y cognitivista en la educación. Piaget explica que el aprendizaje depende del desarrollo cognitivo y se construye por la asimilación y la acomodación.
Ausubel afirma que el aprendizaje es significativo cuando se relaciona la nueva información con los conocimientos previos del estudiante. Brunner propone que el aprendizaje por descubrimiento y el uso de andamiaje como apoyo para avanzar, y Vygotsky destaca el papel central de la interacción social, el lenguaje y la zona de desarrollo próximo. El conjunto de estas teorías permiten comprender cómo los estudiantes aprenden de manera progresiva, activa y social. Muchas gracias. Buenas tardes, máster. Yo les voy a hablar sobre la perspectiva pedagógica cognitiva y constructivista de David Ausubel. Ausubel era un representante más importante de la teoría cognitiva del aprendizaje, especialmente en el aprendizaje significativo. Sus aportes ocurren con la nueva información relacionada de manera sustancial con los conocimientos previos del estudiante. Esto es con el aprendizaje mecánico o memorístico. Conocimientos previos, que el factor es lo más importante que influye en el aprendizaje, es que el alumno ya sabe. El docente debe diagnosticar y activar estos conocimientos. Su estructura cognitiva modifica y amplia la estructura mental del estudiante, logrando su comprensión profunda y su transferencia. Lo que favorece las habilidades del siglo XXI es el pensamiento crítico, creatividad, colaboración y resolución de problemas. Esta situación del estudiante en el centro es con metodologías activas, aprendizajes basados en proyectos, con gamificaciones, aprendizajes cooperativos, y el docente puede transmitir información como mediador, orientador y facilitador. Su observación, retroalimentación son las rúbricas autoevaluación y coevaluación. Gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre Vygotsky. Perspectiva cognitivista se centra en cómo la mente procesa la información, cómo se construye en el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. Vygotsky estudia cómo se desarrolla el pensamiento, analiza procesos mentales como el lenguaje, memoria, atención y razonamiento, considerada que el aprendizaje modifica la estructura cognitiva del niño. La perspectiva constructivista. El constructivismo plantea que el niño construye su propio conocimiento a través de la experiencia. Vygotsky es un constructivista social. Cree que el conocimiento se construye interactuando con otros adultos, compañeros y el entorno. El niño no aprende solo, aprende a través de las guías, el apoyo, el diálogo y el aprendizaje. Los aportes de Vygotsky, los principales, son la zona del desarrollo próximo, andamiaje, el lenguaje como herramienta del pensamiento, importancia del entorno sociocultural, aprendizajes colaborativos. Los conceptos fundamentales son constructivismo social, se aprende con otras, interacciones social, base del desarrollo, núcleo del aprendizaje, mediación del docente es guía, el lenguaje como herramienta del pensamiento, cultura, forma de la mente del niño, internalización, lo que el niño hace con otros y luego lo hace solo, herramientas psicológicas, lenguaje, signos, números, dibujos y juegos simbólicos. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre la aplicación del cognitivismo en la práctica educativa. El cognitivismo en la educación potencia el desarrollo cognitivo de los estudiantes al enfocarse en comprender, cómo piensan y cómo procesan la información, brindando herramientas y estrategias que promueven un aprendizaje activo y significativo. En la búsqueda constante por mejorar los métodos educativos, el cognitivismo se ha convertido en un enfoque pedagógico ampliamente utilizado en todo el mundo. Sus fundamentos del cognitivismo. El cognitivismo se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo, en que los estudiantes utilizan su conocimiento previo para dar sentido a la nueva información. Se enfoca en aspectos como la atención, la memoria, el pensamiento y el razonamiento, y
Se considera que el aprendizaje implica la adquisición y la manipulación del conocimiento, de conocimientos internos. Las teorías del aprendizaje cognitivismo. La teoría del aprendizaje cognitivista se enfoca en los procesos mentales y cognitivos involucrados en la adquisición de conocimientos a través del estudio de cómo las personas perciben, procesan y organizan la información. El cognitivismo busca comprender cómo se produce el aprendizaje y cómo se puede mejorar la enseñanza. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. En su teoría, Jean Piaget identificó 4 etapas del desarrollo cognitivo: sensoromotora, preparacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cada etapa se caracteriza por cambios en la forma en que los niños piensan, razonan y resuelven problemas. Esta teoría se ha tenido un impacto significativo en la educación, ya que resalta la importancia de adaptar los métodos de enseñanza en las etapas del desarrollo de los estudiantes. Se promueve la exploración, la experimentación y el aprendizaje activo para facilitar la construcción de conocimientos. Por otra parte, tenemos la aplicación del constructivismo en la práctica educativa. El constructivismo, como modelo pedagógico, se señala que el conocimiento no es una copia del contexto, como habitualmente se pensaba, sino como una construcción de conocimientos propios del ser humano, el cual se efectúa mediante un primer reconocimiento de información que cuenta el individuo y esta a su vez está construyendo en su relación por medio del ambiente. La aplicación práctica de la teoría constructivista en el aula es el enfoque constructivista en que en la educación se destaca la importancia de que los estudiantes construyan su propio conocimiento a través de experiencias significativas y de interacción en su entorno. A continuación, se presentan algunas formas de aplicar la teoría constructivista en el aula. 1. Aprendizaje basado en proyectos. Los proyectos permiten que a los estudiantes investigar y explorar un tema en profundidad, lo que les brinda la oportunidad de construir su conocimiento a través de la resolución de problemas y colaboración. 2. Aprendizaje colaborativo. Fomenta la colaboración entre los estudiantes. Es fundamental para el enfoque constructivista. 3. Uso de materiales y recursos manipulativos. Proporciona a los estudiantes materiales concretos y manipulativos para que les permita explorar y experimentar su forma activa. Y 4, y por último, estimular la reflexión y la metacognición. Es importante que los estudiantes reflexionen su propio proceso de aprendizaje y se haga consciente de cómo construye su conocimiento. El constructivismo, una metodología educativa innovadora. Es una metodología educativa innovadora que se enfoca en el aprendizaje activo y significativo. Se basa en la idea de que los estudiantes construyan su propio conocimiento a través de la interacción en su entorno y reflexión sobre sus experiencias. Teoría del constructivismo según Vygotsky. El constructivismo, en términos generales, es una teoría del aprendizaje que sugiere que los individuos construyen su propio conocimiento a través de sus experiencias y la interacción con el entorno. Y por último, tenemos diferencias principales en la práctica educativa entre cognitivismo y constructivismo. En el cognitivismo se centra en cómo el estudiante procesa la información, ya sea de memoria, atención o comprensión. El docente organiza y estructura el contenido para facilitar la comprensión. También se utiliza estrategias mentales como análisis, clasificación, resúmenes y mapas conceptuales. El docente es un transmisor y facilitador del proceso mental y también enfoque más individual del aprendizaje. Y por otra parte, en el constructivismo se centra en cómo el estudiante construye el conocimiento a partir de experiencias reales. El estudiante construye el contenido mediante actividades prácticas y significativas. También se emplean proyectos, trabajos colaborativos, investigaciones y experimentaciones. Y por último, se enfoca más en lo social, basado en interacción y colaboración. Gracias. Yo les voy a hablar sobre Vygotsky en la perspectiva pedagógica cognitiva y constructivista.
Vygotsky es una de las figuras centrales del constructivismo social, corriente que forma parte de la amplia perspectiva pedagógica cognitiva, la cual reconoce que el aprendizaje implica procesos mentales complejos y no una simple transmisión de información, a diferencia de miradas tradicionales. Vygotsky sostiene que el aprendizaje no es únicamente una actividad interna, sino un proceso socialmente construido donde el contexto cultural, el lenguaje y la interacción, entre otros, juega un papel decisivo en la formación de las funciones cognitivas superiores. También tenemos lo que es la relevancia de Vygotsky en los procesos de enseñanza de aprendizajes actuales. Su aporte en la clave es importante porque nos orienta a prácticas donde los estudiantes aprenden juntos. 2. Fortalece las figuras del docente como acompañamiento, orientación y mediador. 3. Reconoce que la diversidad cultural, lingüística y social influye en cómo se aprende. 4. Promueve metodologías activas que desarrollan pensamientos críticos, resolución de problemas y autonomía gradual. También tenemos lo que es el ejemplo de actuales de aplicación. 1. Trabajo colaborativo y aprendizaje basado en proyectos. 2. Tutorías entre pares. Estudiantes avanzados apoyan a otros. 3. Docentes que modelan procesos de pensamientos en voz alta. 4. Uso del lenguaje para reflexionar, debates, círculos de diálogos y argumentación. Muchas gracias.